Buenas y bienvenidos a todos y todas a otra pizarra más de Taking Risk. La verdad es que no os podíamos abandonar ahora que se están produciendo momentos y movimientos tan importantes en los mercados como los que estamos viviendo estas semanas, ¿no? Entonces, bueno, hemos decidido hacer otra pizarra de Taking Risk. La verdad es que el feedback ha sido bueno de la anterior, así que bueno, seguimos con esta segunda edición. Yo creo que queda muy claro ver gráficamente lo que hay detrás del podcast y vamos a por ello. La verdad es que después de todo lo que llevamos diciendo desde el principio de año, creo que seremos de los podcasts que más alcistas hemos sido durante toda la corrección en los mercados. Así que nada, vamos a hacer un breve resumen aquí con la pizarra, apoyándome de ella. Y es que estamos viviendo, pues, quizá el suelo del mercado a corto plazo y muchos datos que estamos viendo que ratifican lo que llevamos predicando aquí, pues todo lo que llevamos de año y durante toda esta corrección que ha sido tan dura. Ahora veremos más en datos lo duro que ha sido, y es que, sobre todo, nosotros siempre decimos que nos queremos basar en datos, porque para que os aclaréis un poco, en economía solemos tener datos duros, por así decirlo, datos contrastados, datos de verdad, por así decirlo, y datos blandos, los vamos a llamar así hoy, ¿vale? Entonces, los datos blandos son encuestas, son sentimientos de inversores, de consumidores, de empresarios. Entonces, vamos a dividirlo eso muy bien y además nos va a ayudar a hacer análisis más precisos, y nosotros siempre nos basamos o nos intentamos basar nuestra operativa en datos sólidos, en datos duros, básicamente porque son datos de la realidad, de lo que está pasando detrás de la economía, ¿no? Y al fin y al cabo nos parece el mejor análisis que os podemos traer y el mejor análisis para operar en los mercados, porque si nos empezamos a guiar por el sentimiento, pues podemos caer en muchísimos errores, ¿no? Entonces, hasta ahora el sentimiento durante toda esta caída ha sido malísimo. Hemos visto cómo sentimiento de consumidores, de inversores, era de pánico extremo, pero nosotros aquí, sin embargo, seguíamos viendo datos económicos, datos duros, que eran buenos, que no eran para semejantes preocupaciones, ¿no? O más que buenos, no eran tan malos como para que haya esas caídas y ese sentimiento. Y poco a poco parece que nos está dando la razón el mercado. Entonces, bueno, vamos a empezar con la he ordenado la pizarra un poco con unos títulos para darme unas pautas y que no sea tan improvisado, pero bueno, aquí no hay cortes, como ya sabéis, en la pizarra de Taking Risk, así que vamos a por ello. Fechas y actualidad, ¿no? ¿Qué tenemos esta semana? Pues hemos tenido ya los datos del PMI y bueno, efectivamente nos han sido bastante buenos. De hecho, bueno, el dato del PMI, el compuesto, perdón, esto está demasiado así. El dato salía por encima de 50, el previo ha sido en el mes de febrero de 51 y ahora subimos hasta 53,5. Eso quiere decir que la economía no está para una recesión, ni muchísimo menos. Y un poco más desgranado, pues tenemos el PMI de servicios, que ha sido el que ha tirado brutal con ese 54,3, el más alto de los últimos 3 meses. Y hemos visto cómo las manufacturas sufren un poco y pasan a terreno recesivo, por así decirlo. La verdad es que han sufrido bastante las manufacturas, pero los servicios han seguido tirando, como lo ha hecho todo el 2024, básicamente. Entonces, bueno, aquí un poco lo que os decía, durante el 2024, aquí los servicios, la línea morada, veíamos que estaba en terreno expansivo y ha sido lo que ha permitido que la economía siga con un buen tono, y ahora vemos cómo las manufacturas vuelven a preocupar un poco
había salido ya de la zona recesiva, pero han vuelto otra vez. Entonces hay que vigilarlo, pero han salido un dato de rebote, ¿no? Que es lo que el composite, lo que nos importa. Entonces, otro dato más, otro dato duro, otro dato real que nos augura un buen rebote, ¿no? En los mercados. Por otro lado, las tensiones de las tarifas, pues parece que a comienzos de abril va a haber una bajada, de una liberación con todas estas decisiones de las tarifas de los aranceles, ¿no? Entonces, aquí lo que hemos comentado es que estaba descontado que iba a haber prácticamente una recesión debido a estos aranceles y que todo lo que sean un poco más livianos que lo que ya estaba descontado va a permitir que la economía pues rebote de una manera brutal, simplemente no porque sean buenos los aranceles, sino porque estaba descontado que iban a ser muy malos. Entonces eso ya estaba descontado, el mercado ha caído un 10% SP500, incluso más el Nasdaq, como es normal, y ahora a corto plazo vemos que a principios de abril esas tensiones se pueden rebajar bastante, lo que nos augura en datos sólidos, no de sentimiento, pues una recuperación como ya estamos viviendo, ¿no? Ahora, un poquito lo que os decía antes, comparando datos sólidos y blandos, es que podemos tener un poco un sentimiento contrarian con esos datos blandos, por así decirlo. Entonces, aquí que veíamos, por ejemplo, que pues el asset allocation, que el equity, en este caso, de Estados Unidos, estaba saliendo en masa en marzo de 2025. Esto nos lo decía Bank of America, ¿no? Entonces, está sobreponderando mucho Europa y está saliendo en masa de Estados Unidos. Aquí, como sentimiento contrarian, hay que recalcar que a principio de año esto estaba al revés. Muchos analistas y muchos gestores sobreponderaban Estados Unidos y infraponderaban Europa. Mira cómo se ha dado la vuelta a esto ahora. ¿Qué es momento? Pues igual de volver a Estados Unidos. Igual no quitar de Europa, pero viendo que ha habido tanta salida, puede ser otra vez momento de Estados Unidos volver de retomar esa tesis de que Trump va a ayudar a ese fondo de mercado, y ese sentimiento contrarian puede tener bastante sentido. Aquí un poco, por ser un poco hater de algún analista institucional, por así decirlo, no porque nosotros sepamos más, sino porque lo que le interesa a Bank of America es lo contrario a lo que le interesa al inversor retail, ¿no? Las grandes manos lo que pretenden es un poco decirte lo contrario a lo que van a hacer para colocarte o comprarte las acciones que ellos quieren, ¿no? Entonces aquí decía un gran analista, que no me voy a meter con él obviamente, que recomienda invertir ahora en bonos y en oro. ¿Cuándo te recomiendan? Cuando ya está en máximos históricos, cuando la onza de oro está a más de $3.000, y esto porque no me lo has dicho antes, ¿no? Entonces ahora, que es cuando nos dicen que hay que Putin puede invadir Europa, que va a haber una policrisis, como les gusta decir, pues igual ahora ese sentimiento tiene que ser contrarian y decir, que tengo que comprar bonos y oro por la incertidumbre causada por los aranceles. Este es un recorte que cogía de LinkedIn de un buen analista. Pues igual es momento igual nos quieren vender a nosotros, a los retail, ese oro para deshacerse de esas posiciones, las grandes manos, y posicionarlo en Estados Unidos, que es lo contrario a lo que nos están diciendo, ¿no? Entonces vamos a ir viéndolo y vamos a ir analizando cómo nos intentan manipular, ¿no? a los inversores. Luego, las cuentas o los fondos CTA lo he estado investigando, y son, digamos, pues todas
todos esos fondos que detrás básicamente hay algoritmos. Un poco he estado investigando y son los fondos que se intentan sumar a la tendencia con esos algoritmos de manera automática. Y entonces aquí vemos como los CTAs tienen posiciones cortas, masivas, y es el diferencial más grande que ve Goldman Sachs por un margen bastante considerable. O sea, todos estos fondos algorítmicos que simplemente se basan en datos, pues están muy cortos de Estados Unidos, como vemos ahí, más cortos que en toda la historia. Entonces, esto es un sentimiento muy extremo y un poco aquí he titulado todas estas diapositivas como contrarian, un poco para llevar la contraria a todas las grandes masas, porque como hemos visto en Taking Risk, hay que asumir riesgos, y riesgos no solo en ponerte apalancado, sino en tomar decisiones de verdad informadas, aunque te digan que es un riesgo notorio, ¿no? Pero bueno, hay que seguir cada uno con la tesis que tiene, aunque conlleve tomar riesgos en según qué posiciones, ¿no? Entonces, bueno, vemos como esta caída ha sido brutal en números, porque, bueno, eso, nunca había estado los CTAs tan cortos como en la actualidad, así que brutal. Y aquí, bueno, otro gráfico que lo corrobora, ¿no? Ese posicionamiento en corto en la caída. Como vemos, por ejemplo, en otras caídas, cuando han estado tan en corto, el mercado ya ha rebotado. Aquí hacía un pico en corto y aquí rebota el mercado. Aquí pico en corto y ya empieza a rebotar el mercado, ¿no? Por eso ese sentimiento contrarian lo podemos ver a lo largo de la historia, ¿no? Se ve perfectamente cuando más se ponen en corto, cuando hay esa vela aquí y aquí, empieza a rebotar el mercado, ¿no? Entonces, muy, muy, muy interesante este sentimiento contrarian y que nos puede dar, bueno, aquí he traído varios gráficos que nos muestran más o menos ese sentimiento parecido, ese sentimiento contrarian, y vemos como la magnitud de la caída del S&P 500 ha sido de un 10%, no ha sido una recesión, pero en términos de números de posiciones cortas y de lo que han hecho los grandes gestores, pues la verdad es que ha habido una salida de capital brutal hacia Europa principalmente, pero claro, esa salida ya se ha producido. ¿Qué hay ahora, no? Que nos espera en los siguientes meses. Y bueno, aquí seguimos y ahora con cosas buenas. Aquí este gráfico lo he rescatado de la Conference Board y bueno, nos habla de un tema que nosotros estuvimos hablando en los pronósticos de 2025, que era la productividad. Cómo la productividad subía previo a una crisis como la de las .com y cómo la productividad estaba creciendo en Estados Unidos. Aquí no es exactamente el mismo gráfico. Vemos como la productividad por trabajador en diferentes áreas geográficas, y vemos como China tiene una productividad brutal, que para un poco hacer el asset allocation puede ser algo determinante. Y luego Estados Unidos por encima de Japón y Europa, pero a mí tampoco me sorprende tanto en términos de porcentaje. Así que bueno, el término o los datos de productividad me ha sorprendido China, una barbaridad. Y aquí otro gráfico comparando, un gráfico de Bloomberg que lo he podido rescatar, comparando el boom de las .com con el de la inteligencia artificial. Aquí estos son sesiones del mercado y vemos cómo desde un poco diciembre del 22, no sé si coincide con la salida de ChatGPT o más o menos sería por esa fecha, ¿no?, que se empieza a descontar, pues vemos que estamos un poco más o menos por la mitad de todo este primer boom de la inteligencia artificial. La verdad es que últimamente
No paro de mirar un montón de inteligencias artificiales, funciones y ver cómo la puedo aplicar en mi vida. Y la verdad es que cada semana hay herramientas nuevas que estaban fuera de la imaginación de muchos, ¿no? Entonces, por no extenderme mucho más, más o menos hasta ahora ha sido una subida gradual parecida a la de las .com. Sí que puede ser que como la inteligencia artificial es mucho más exponencial, a mi parecer, que Internet, y mira que Internet al final coge una dimensión bastante importante, pues esto igual se puede poner más exponencial a partir de ahora con toda la adopción que puede haber en empresas, todo ese CAPEX, toda la inversión que están haciendo los grandes players, y se puede acortar este ciclo. No tienen por qué ser idénticos. Dicen que la historia no es igual pero rima, y puede ser así. Entonces yo creo que se puede volver más exponencial, ¿no? Y aquí vamos a tocar, bueno, primero quiero tocar valoraciones, y es que vemos que el SP500 equiponderado, vemos que está en su media histórica, o sea, no está caro ni mucho menos, está en su media, entonces está a valores bastante razonables. Y por otro, veíamos pues el ETF de Small Caps, y vemos cómo está por debajo de su media histórica, y eso nos hace pensar que han sido castigadas después de la última corrección, pero es que ellas no han experimentado un auge como vemos en el gráfico. O sea, Madre, el dibujo no era muy fuerte, está claro. Se han mantenido más laterales, y no han tenido esa proyección. Entonces, bueno, aunque se están demorando bastante, siguen estando en unos precios aún más razonables, y aún puede tener más sentido desde el punto de vista de la valoración muchas empresas. Y aquí por último, en esta parte, Bitcoin, y lo he rescatado de Twitter, y es un poco los ciclos que hemos vivido hasta ahora, desde 2012 hasta la actualidad de Bitcoin, ¿no? Un poco aquí tenemos la media, y hay una diferencia entre antes y después del halving, ¿no? Ahora vemos como estamos en la parte roja, que en la parte roja, como vemos, pues anteriormente la explosión ha sido enorme. ¿Qué nos pronostica esto? Algo que yo creo que mucha gente no estamos preparados, la verdad, porque, bueno, situaría aquí una media de este ciclo por encima de los 500.000. No lo sé, la verdad. Sería algo muy loco, que puede ser, visto la historia de Bitcoin. Y yo creo que mucha gente no está preparada para este tipo de movimientos. Y de hecho, pues ese sentimiento casi es bajista, viendo pues en el momento de la historia en el que estamos de Bitcoin. Y por lo tanto, Bitcoin va muy ligado a la liquidez y a los mercados y a la bolsa, ¿no? Entonces, viendo en este punto histórico donde se sitúa ahora mismo Bitcoin, pues se pueden juntar varios factores para que vivamos pues los próximos meses algo histórico. Vamos a continuar un poco, al final se está alargando el vídeo. Aquí, un poco para el que quiera analizar, he cogido un research de Goldman Sachs. La verdad es que muy completo. He rescatado algunas fotos que me han gustado un poco. Esto es de 2023, perdón. Esto es de 2023, y vemos un poco quién tiene todo el poder de esos data centers, y vemos cómo Estados Unidos está a la cabeza. Y luego un poco me gusta este gráfico mostrando pues toda la evolución que van a llevar estos centros masivos de datos, y
y un poco incluyendo inteligencia artificial, todo lo que van a demandar en electricidad. Entonces es un tema que me interesa bastante. Os dejo por aquí unos gráficos que yo creo que os van a interesar, ¿no? Cómo se va a multiplicar esa demanda de electricidad para alimentar a toda esta inteligencia artificial. Además, ponía hace poco un post en LinkedIn hablando de cómo muchas mineras de Bitcoin estaban transformando sus modelos de negocio para aprovechar todos esos centros de datos que tienen para minar Bitcoin, cómo hacer esa transición para alimentar a la inteligencia artificial, ¿no? Así que me parece bastante que va a ser bastante determinante este tipo de industria para el futuro y ver cómo transiciona todo. Y aquí un poco no solo la electricidad, sino esas fuentes pues eso, de obtener esa energía, ¿no? Y veíamos como la nuclear tiene una capacidad, emisiones y todas las ventajas que tiene la energía nuclear frente a las demás. Me parece algo excepcional que hay que mirar mucho, con toda esta renuclearización de Europa también que se quiere, porque se han dado cuenta de que igual no tenían que haber hecho toda esa demolición de energía nuclear en Europa, por ejemplo, y que, bueno, grandes inversores ya están tomando cartas en el asunto. Así que de cara, esto ya es largo plazo, la energía nuclear. Yo creo que va a ser una parte, aunque ahora mismo es muy volátil, pero una parte a tener en cuenta en muchas carteras, ¿no?, que puedan soportar esa volatilidad. Y por último, ya para terminar con este breve resumen del research que he visto, pues veíamos dónde se sitúa pues el uranio, ¿no? Los productores de uranio para alimentar esa energía nuclear. Luego, aquí tenemos a los productores. Vemos que Kazajistán, un gran productor de uranio. Canadá también. Y bueno, pues otras como Australia, Uzbekistán, todos esos países que parece que no están en el punto de mira, pero son energéticamente súper importantes. Luego esa conversión está más distribuida pues en países que podemos conocer, y Francia sería una gran potencia en esto. Y luego aquí un poco la división entre el este y el oeste, ¿no? Para esa unión, esa competición entre BRICS y OTAN o como lo queramos llamar. Entonces, muy interesante el tema de la energía, sobre todo a largo plazo. Para hacer una asset allocation de una cartera a largo plazo puede tener mucho sentido ver este tipo de nuevas industrias o ver cómo evolucionan. Así que importante. Europa, ¿cómo estamos en Europa? Pues bueno, yo creo que estamos, no sé, pensando en otras cosas, pensando en aumentar nuestro porcentaje de gasto militar en nuestro PIB. Pues aquí vemos un poco la evolución de Alemania, de Francia, de Italia y de España. Cómo la proyección es desde 2024 ya 2025 hasta 2027 de no parar de gastar en el área militar, que bueno, yo creo que ya lo comentamos la semana pasada. Yo creo que la carrera está por otro lado, no sé a qué fin nos vamos a rearmar ahora a estas alturas. Pero bueno, aquí quería traer un gráfico para que lo vieseis. Y por otro lado está el porcentaje de deuda, que es que estos dos gráficos van muy ligados. El porcentaje de deuda sobre el PIB de cada país. Entonces, vemos como cada vez queremos gastar más en temas militares, y luego vemos como en porcentaje de PIB. Esto quiere decir que España, en torno al 100%, tiene 100% de deuda sobre el PIB que genera. O sea, si esto lo traemos a la economía personal, sería algo que no nos cabe ni en la cabeza. Por otro lado, tenemos Italia, que aún no supera. Estamos a nivel de Francia, pero Alemania, que es
pues esa antigua locomotora de Europa, pues tiene un nivel de en torno a un 60% de deuda sobre el PIB, que es algo pues descomunal, ¿no? Y esto lo único que van a hacer es, que ya lo han dicho, es pues seguir aumentando y seguir aumentando. Entonces, pues a eso estamos jugando en Europa. Y ahora nos dicen, y hoy, este tweet es de hoy o de ayer, depende de cuando se edite este vídeo, que es hora de actuar por el futuro de 450 millones de europeos. La preparación es clave. Asumir la responsabilidad de nuestra propia seguridad significa invertir en una defensa sólida y proteger a nuestros ciudadanos y garantizar los recursos para actuar. Pero ¿protegernos ante quién? Si los que estáis montando guerras para poder gastar esas armas sois vosotros. Entonces, no sé, en Europa estamos jugando otra guerra, sí que estamos en máximos, sí que la banca europea está en máximos y haciendo unas rentabilidades ridículas, a costa también muchas veces de no devolver esa rentabilidad al consumidor final, al cliente. Entonces, claro, si tú estás dando depósitos con un margen de un 2-3%, pues es normal que te forres, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, vamos a pasar de Europa. Vamos a ver algún dato blando, como decíamos anteriormente, que es un poco de expectativas y situación. Y es que la expectativa del consumidor no son nada favorables aquí. Estamos hablando otra vez de Estados Unidos. El consumidor no tiene ninguna buena expectativa de la situación del país, de Estados Unidos, y vemos cómo sigue cayendo a plomo. Así que pues esos datos blandos que tú si le preguntas a la gente, pues no es nada optimista, pero bueno, que al final nosotros nos fijamos más en los otros datos. Estos también, pero para hacer un análisis un poco en perspectiva, ¿no? De hecho, aquí nos decía este análisis de Bank of America que la confianza de los consumidores no es un dato, lo consideran como un dato nada fiable para hacer pronósticos, ¿no? Y como variable para el análisis. Entonces, bueno, aquí lo corroboran hasta los que manejan y los profesionales. Y aquí, pues eso, otro dato que son expectativas de inflación, también por la Conference Board, y vemos cómo sale disparada, que aquí hay un gap bastante importante entre los datos reales que estamos viendo y las expectativas que tienen, ¿no? Esos consumidores y esos inversores. Entonces, nosotros creemos que los datos, pues al final es donde no tenemos que fijar y no tenemos que guiarnos por otro tipo de sentimientos que no tienen ninguna validez, ¿no? Entonces, bueno, vamos a terminar por aquí la pizarra de esta semana. La verdad es que era necesaria para ver dónde nos situamos. Y la verdad es que, como hemos venido diciendo hasta ahora, los datos están yendo a nuestro favor y poco a poco la bolsa nos está dando la razón. Parece que tocamos suelo el jueves pasado. Y cogiendo los datos que son optimistas y ese sentimiento recesivo que hay en muchos consumidores y analistas con todo el dinero que ha salido de bolsa y con toda la liquidez que hay ahora mismo, y la liquidez cada vez creciendo más, pues la verdad es que creemos que a mucha gente le va a pillar a contrapié, que a lo que quiera subirse al carro otra vez igual ya es tarde. Entonces, bueno, creemos que estamos a tiempo. Y bueno, la verdad es que contentos porque el mercado poco a poco nos está dando la razón, y no es que nos esté dando la razón, es que son los datos que había detrás que hemos intentado leer un poco saliendo de esa burbuja mediática, y creemos que es así como hay que tomarse el mercado. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por disfrutar de Taking Risk. Chao.